este video va a ser un poco más largo, supongo yo. Toca hablar de la decepción del Mundial. Y ustedes pueden decir lo que ustedes quieran después de que se termine todo el Mundial y analizar. No, en realidad la decepción fue esta que se perdió en... No importa. Cualquier selección que haya perdido a partir de después de fase de grupos no es tan decepción como una que pierde en fase de grupos por el simple hecho del margen de error que tiene. Y este video es el que abarca, el que despide, el que le dice chau a la selección uruguaya. El que va a intentar poner en palabras y explicar la razón por la que termina Uruguay yéndose. Intenta también este video marcar un contexto, hablar de cultura, hablar de idiosincrasia y de lo que en cierto punto fue el camino del villano que recibe la selección uruguaya y cuál es la visión que yo interpreto que tiene. Así que es verdad que este video es del Mundial y vamos a hablar de los partidos en algún sentido como un resumen de cómo le fue, pero quiero que entiendan de que este video no va a ser tanto del Mundial como de Uruguay en general y su llegada a este Mundial y su fracaso en este Mundial, más allá de cómo haya jugado, porque voy a anticiparles, y ya empiezo después con todo el recorrido que pienso hacer argumentativamente hablando, de que para mí Uruguay no merece quedarse fuera en fase de grupos. Evidentemente, en cada uno de los partidos mereció sacar más puntos de lo que sacó. Tanto contra España pudo merecer el empate, como los otros dos partidos pudo merecer las victorias. Y en ese caso estamos hablando de un equipo que hubiese quedado primero o empatado en el primer lugar. Y seguramente para mí, si hablamos puramente de merecimiento, se hubiese quedado primero. Ahora, esto no tiene nada que ver, porque vos podés haber merecido por cuestiones que no tienen específicamente mérito propio en algún sentido. A veces los partidos se dan de una manera, pudiste jugar un poco mejor que tu rival, pero eso no tapa, ni niega, ni tacha todos los errores que cometiste en el camino y que en algún sentido te terminan llevándote a ese lugar. O sea, que si Uruguay tuvo mala suerte, sí, y era mejor que sus rivales, también. Que España no era mejor en la previa, en el partido entre ellos fue muy parejo, pero me refiero a los rivales con los que se puede criticar que no haya ganado, ¿no? Arabia Saudita o Verde. Era mejor, no es que era peor y que nos dimos cuenta ahora, era mejor. Pero ese no es el punto de este video. Y el punto de este video es que tienen que aprender de esto. De que no es si esto es un descenso como en comparativa, ¿no? Con lo que sería un descenso para un equipo, pero creo que es algo que tiene que tomarse de forma parecida dentro de lo positivo que suelen tener los descensos para los equipos, que es que son un cachetazo tan fuerte que te obligan a cuestionarte y a replantearte todo. Uruguay tiene que, después de esto, entender cuál es la raíz del asunto y atacarla. Pero ahora sí, volvamos al inicio de los tiempos. Uruguay es una selección grande. Y el hecho de que esa decepción este Uruguay, que sea por segunda vez consecutiva eliminada en fase de grupos, es tan llamativo porque es grande. Si no fuera que es grande, si no fuera que tiene una expectativa muy alta detrás, no sería decepcionante. De hecho, es Uruguay, si analizamos quizás a ciegas históricamente, podemos decir, bueno, es un país sin una liga muy poderosa, es un país con muy poca población. ¿Por qué es tan llamativo que pierden fase de grupos? Obviamente sería un comentario muy ignorante, pero la realidad es que podría pensarse eso en un fútbol actual por cómo se mueven los mejores equipos, por cómo evoluciona, por así decirlo, este deporte. Pero obviamente Uruguay, tanto de la propia mano de los uruguayos, que ahora vamos a hablar, qué influencia tuvieron el público uruguayo en todo esto, como de parte de todos, obviamente espera que haga algo, porque es una selección histórica. 4 veces campeona del mundo, muchas veces campeona de América, todos sabemos lo que ha hecho Uruguay por el fútbol. Ahora, la primera pregunta, que esto va a ser un disparador de todo lo demás, es ¿por qué Uruguay pudo ser grande? ¿Por qué Uruguay tuvo ese momento en la historia en el que pudo ser mejor? Y es verdad que esto es una respuesta simplista la que voy a darte, pero la realidad es que podríamos ponerlo en dos palabras o en dos términos, en dos conceptos que resumen, que son garra charrúa y el hecho de ser pionero. Es decir, el fútbol nace en mediados finales del siglo XIX y empieza a distribuirse por el mundo, de a poco, ¿no? Empieza en Inglaterra y después se distribuye por muchos países, llegando rápido al Río de la Plata,
siendo de los primeros que logra en algún sentido estabilizar el fútbol como un deporte. La Liga Argentina es una de las primeras, y Uruguaya también llega poco tiempo después. En este sentido, Uruguay fue una de las primeras selecciones que jugó bien a la pelota, que se tomó en serio el fútbol y que empezó a ganar. De los primeros mundiales, si analizamos del 24, 28, 30, 34, 38, 50, ¿cuántos mundiales son? 6. Bueno, 4 ganó Uruguay. Fíjense qué nivel de dominio tuvo en los primeros mundiales, a tal punto de que ganó todo casi. Solamente hubo 2 que no ganó y estoy casi seguro, que no lo tengo en este momento en la cabeza, pero estoy casi seguro que no participó de esos 2 mundiales que no ganó. O sea, que capaz que si participaba, ganaba. Ahora, esto no es menor, porque cuando vos sos el primero, obviamente tenés un montón de cosas en cuanto, por ejemplo, el talento de tus jugadores, el desarrollo de tu estrategia y demás, que quizás los demás están subdesarrollados todavía. Y como vos sos el primero, sacás una ventaja. Cuando el fútbol evoluciona, cada vez pasa menos esto. De hecho, en un principio, los propios países sudamericanos se le emparejaron, y digo los grandes, ¿no? Argentina y Brasil, los mejores de Sudamérica, y después también los europeos, ¿no? Lo empezaron a emparejar, y poco a poco Uruguay, dentro de un entorno de equipos grandes, cada vez no tenía esa ventaja que tenía antes, porque ya todos lograron llegar hasta el mismo punto. O sea, en un principio, el que arranca primero tiene ventaja, pero una vez que el fútbol llega a un tope de desarrollo de época, más o menos están todos en la misma. El Uruguay dejó de sacar tanta ventaja. Ahora, en este momento estamos en otra etapa, en la de que ya no es que solamente los grandes están a este tope, sino que están todos a este tope. Porque el fútbol está globalizado y por ende, no importa de qué país seas, es muy posible de que tengas jugadores en las mejores ligas del mundo. Cosa que Uruguay tuvo desde el principio, en la propia Liga Uruguaya, con equipos importantes de la Liga Uruguaya que siempre fueron de los mejores del mundo en un principio. Ahora, cuando todo se expande, no solamente la Liga Uruguaya ya no es la mejor del mundo, pero ni de cerca, sino de que verdad que Uruguay todavía tiene jugadores de la mejor liga del mundo, pero no es el único. Entonces, esa diferencial que lo hizo mejor en un momento, no existe. Ahora todo se emparejó. Por otro lado, la garra charrúa. La forma de jugar, la idiosincrasia uruguaya, no tiene un sustento actual. No porque no sirva tener garra, sino porque no te sale rentable como antes. Por un lado, porque el fútbol se complejizó. La forma de defender, la forma de atacar, tiene tantas variables, está tan estudiada, de que más allá de que lo psicológico y el impulso del corazón sean importantes, nunca van a bastar contra desarrollos evolucionados del deporte. Por algo se evoluciona y se estudia. Pero no solamente eso, sino que también muchas veces la garra, relacionada también con la entrega, terminaba en un juego más agresivo, ¿no? Que el fútbol tiende a que cada vez se busca que sea menos agresivo, más que nada de parte de los torneos como el Mundial. Después en Sudamérica puede pasar todavía que sigamos jugando un poco como antes, pero después en Europa y en los Mundiales, en torneos que ve todo el mundo, se busca que haya un juego muy limpio. Las amarillas salen con jugadas que quizás en el fútbol argentino o el fútbol uruguayo ni se cobran. No lo digo de joda, lo digo literalmente en serio. Y para que haya una roja en el fútbol argentino tiene que haber un codazo, una patada muy criminal. Y en el Mundial capaz que vemos jugadas que en el fútbol argentino o el uruguayo son amarillas. Y así es así. En ese sentido, Uruguay, dos de sus cosas que le hicieron ganar en su momento, que es el hecho de ser pionero y el hecho de agarrar charrúa, por un lado se ven por la evolución misma del deporte, se ven ambas, en cierto sentido, anuladas. No porque no sean importantes, sino porque no son más pioneros, porque ya todos evolucionaron, y la otra, el fútbol va por otro camino. Uruguay llega a la etapa moderna del fútbol y empieza a costarle más que antes. Si bien es verdad que tuvo Copas Américas ganadas hasta la década del 90 y después también ganó una en la década del 2011 o en el 2010, la realidad es que ese dominio tan terrible que tenía empezó a verse opaco, empezó a deteriorarse, llegando al punto en el que se le empieza a complicar clasificar a los mundiales, llegando al punto en el que empieza a perder más temprano, llegando al punto en el que cualquier rival le complica la vida a Uruguay, llegando al punto en el que pierde en fase de grupos en 2022. Bielsa es la respuesta del fútbol uruguayo a una sensación de que no te alcanza con tener buenos jugadores como te dice toda la vida y entregar todo como diste todo toda la vida. Eso es un técnico complejo que propone un fútbol desarrollado y de que obviamente con experiencia internacional por donde sea que haya ido lo han querido y lo han tratado como un tipo muy sabiendo del fútbol, es en algún sentido la pata que le faltaba a Uruguay, el desarrollo colectivo complejo que otras selecciones tenían y que Uruguay no.
que Uruguay se quedó dentro de una gran cantera, hace poco salió campeón del mundo sub-20, sigue teniendo muy buenos jugadores, pero le faltaba ese segundo plano, que los demás sí empezaban a desarrollar. Por ejemplo, Argentina. Y otro ejemplo interesante es Francia, que quizás no tiene un fútbol tan complejo desarrollado como otras selecciones, como puede ser España, pero tiene una inversión en inferiores mucho mayor que Uruguay. Y si Uruguay también es bueno en eso, Francia es el mejor. Entonces, más allá de que pueda ser de que le falte un poco de colectividad en comparación a otras selecciones, lo reemplaza con un talento tan nato y tan puro y tan pulido que no hay manera de vencerlo, aunque seas Uruguay, es una selección histórica y tengas una gran cantera. El problema es cuando la idiosincrasia del fútbol está en contra de tu propia idiosincrasia. No solamente de los hinchas uruguayos, sino también de los propios jugadores. Vos naciste siendo uruguayo, entonces tenés la garra charrúa un poco interiorizada como parte de lo que corresponde hacer. Entonces, si viene un tipo que te dice que hagas algo que está en contra de tu moral prácticamente, obviamente va a estar mucho más complicado para hacerlo. Más cuando no se den los resultados. Porque cuando Uruguay se le dieron los resultados con Bielsa, estaban muy emocionados, estaba todo viento en popa y no pasaba nada. Ahora una vez que empiezan a torcerse un poco algunos resultados y empezar a poderse, en algún sentido, espejar la responsabilidad hacia Bielsa, esto fue volcando todo hacia que haya una división clarísima intelectual, diría yo, entre lo que es todo Uruguay y lo que es el técnico Uruguay. Más que nada, post Copa América 2024, donde Uruguay llegaba muy ilusionado con un gran fútbol y ese Copa América no juega tan buen fútbol y termina perdiendo con un error o con un partido en el que Bielsa queda retratado por ciertas decisiones desde el banco. Todo este contexto para decir que Uruguay tiene que entender que las cosas no son contradictorias en sí mismas. Es decir, uno podría seguir teniendo una tremenda garra charrúa y al mismo tiempo tenga Bielsa de técnico. No tiene por qué ser contradictorio. De hecho, Argentina es un ejemplo. Argentina también tiene la garra, la entrega como parte de su esencia. Pero eso no quiere decir de que no puede intentar tener diferentes tipos de técnicos o diferentes tipos de juego. Tiene que ver con ser o no protagonista, tiene que ver con lo desarrollado que está tu forma de plantear los partidos. En el punto en el que Bielsa empieza a pelearse con los jugadores, particularmente con Suárez en la Copa América, había dos caminos. Y ninguno fue tomado y por eso a Uruguay le pasó lo que le pasó. Un camino era echar a Bielsa y decir, bueno, ya está. Evidentemente, después de esto no hay vuelta atrás. Los referentes de Uruguay son más importantes que el técnico, que encima no es uruguayo, que encima tiene una idiosincrasia completamente contraria a lo que es nuestra cultura. No va a tener feeling con los jugadores, tampoco con los hinchas. Tenemos 2 años todavía. Vamos con otro técnico que sea uruguayo o que tenga una idiosincrasia más similar. Vayamos a la segura, no desaprovechemos el mundial. De hecho, todavía inclusive le quedan partidos de eliminatoria para practicar, más allá de que Uruguay estaba cómodo para clasificarse. La otra opción era decir, bueno, me la juego a todo nada con Bielsa, hago bajada de línea universal de que todos los jugadores tienen que creerle como si fuera Jesucristo y confiamos en él, más allá de lo que pasa en el Mundial, vemos qué pasa, pero hasta podríamos seguir después del Mundial porque creemos en que el camino es este fútbol, este técnico. No hizo ninguna de las dos cosas. Ni otorgaron una confianza absoluta que permita a un tipo trabajar como corresponde y un equipo estar unido, y tampoco le echaron. Quedaron en un punto medio donde siguieron jugando partidos, siempre con tensión, siempre con críticas, siempre con cuestionamientos. Y obviamente, el problema de que la eliminatoria de Conmebol tiene tanto margen de error, creo que también es influyente esto, porque uno podría pensar, bueno, la eliminatoria de Conmebol no es importante que mencionarla, porque los demás equipos de Conmebol les fue bien en el Mundial hasta ahora, o sea, todos se clasificaron, salvo Uruguay. Y es cierto eso, pero justamente, en algún sentido, lo que le pasó a Ecuador, que casi queda fuera también, es un ejemplo. Porque Ecuador tenía un problema, y ese tipo de problemas en las eliminatorias de otros continentes te dejan fuera del mundial. No porque seas peor o mejor, sino porque tenés menos margen. Y esto no tiene que ver con que haya eliminatorias mejores o peores, tiene que ver con las diferencias que tienen. En Europa, capaz que tenés 3 rivales que son, no te digo amateur, pero muy débiles. Y uno que es más o menos competitivo. Está perfecto. En Conmebol todos los partidos son jodidos. Ahora, al tener 7 clasificados de 10, no importa si son jodidos todos los equipos, porque en algún sentido vas a enfrentarte siempre contra equipos jodidos, pero podés perder cada tanto, porque igual vas a clasificarte si sos una selección medianamente buena. Ahora en Europa, si uno de los partidos contra los equipos chicos ya no lo ganaste, te complicaste la vida.
un partido flojo y ya está. Y si encima perdiste el duelo directo contra el equipo que más o menos te podía pelear, chau, te quedaste sin mundial. Como le pasó a Dinamarca, por ejemplo. Que es una selección excelente, un partido que perdió, chau, se quedó sin mundial, tuvo que ir al repechaje, en el repechaje tampoco pudo, nos vimos. En este sentido, una eliminatoria tan laxa permite que selecciones en situaciones un poco caóticas lleguen igual al mundial, se clasifiquen. Yo creo que Uruguay en el mundial pasado, tipo, con 5 cupos, el quinto del repechaje, no se clasificaba. Y lo digo en serio, porque piensen de que Uruguay se clasifica cuarto con 28 puntos, misma cantidad de puntos que el equipo que tenía quinto y el equipo que tenía sexto. Uruguay sabía que se iba a clasificar porque estaba cómodo, porque a falta de 4 fechas no había chances que se quede fuera prácticamente, porque tenía que darse de que ganen todos los de atrás y que Venezuela también, una cosa imposible. Entonces no jugó con presión esos partidos. No hubo una necesidad de Uruguay en ese momento, como sí lo hubo en este mundial, por ejemplo, esa sensación de peligro. Ahora, si hubiese pasado como el mundial anterior y había 5 cupos, yo creo que hubiese quedado fuera, genuinamente, porque hubiese sido diferente la presión a la que hubiese estado sometidos y con todos los kilómetros que tenían, para mí, o al repechaje o se quedaban afuera. No creo que, o se quedan afuera del repechaje, tal vez, ¿quién te dice? Llegan al mundial, y acá nos metemos en sí mismo en lo que pasó. Como dijimos, la realidad es que Uruguay, la impresión es que no hace un mal mundial, y es curioso lo que voy a decir, pero es muy contradictorio con la propia idiosincrasia bilardista, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar partido por partido, ¿qué partido Uruguay realmente merece menos que el rival? Termina pagando carísimo los errores de Muslera, que bueno, no me parece que sea tan justo criticarlo, porque la verdad es que la presión a la que estaba sometido era tremenda, ya está, ya pasó, me parece que hay que cuidar en este caso a los jugadores y su salud mental más que nada en este caso, porque veo muchísimas críticas muy duras. Y bueno, me parece que no quiero sumar a eso, al contrario, quiero sumar a cierto nivel de entender, porque obviamente el tipo se debe querer matar por todo lo que está pasándole en este momento, siendo un arquero tan legendario, parte de Uruguay. Y esos errores de Muslera le jugaron muy en contra, sumado a cierta falta de efectividad. Pero creo que lo que agrava todo a nivel imagen es cómo se dio, ¿no? El hecho de que te servía el empate en la última fecha y que no pudiste ni siquiera empatar, el hecho de que justo fue contra Cabo Verde que te metieron 2 goles, que es una selección que nunca había metido un gol en un mundial, una selección muy desconocida, como que se dio todo en un orden y en un contexto y en un grupo, fue todo como un cúmulo de cosas muy particulares que terminan como una humillación mayor para Uruguay. Pero la realidad es que mi sensación es que con respecto, por ejemplo, al mundial pasado, jugaron mejor. Y el mundial pasado quedaron afuera en la última fecha, ganando, y por el resultado de Corea quedan afuera. Pero la verdad es que siento que juegan mejor este partido, este mundial, partido por partido, que el mundial pasado. La diferencia es que el mundial pasado, el grupo que tenían, no era tan humillante quedar afuera. Además, el año pasado no habían quedado eliminados el anterior en fase de grupos. Acá se acumula 2 veces seguidas, entonces también duele más por eso. Pero lo que voy es de que me parece que analizar lo futbolístico no es que quede en un segundo plano, porque al final lo futbolístico es lo más importante, pero me parece que si nos quedamos con lo futbolístico no habría que ser tan críticos, porque la verdad es que Uruguay tuvo mala suerte en todos los partidos, porque contra Arabia Saudita lo pudo haber ganado y el arquero tapó todo de último. Contra Cabo Verde la verdad es que los goles son muy, muy, muy particulares, los dos que mete Cabo Verde, y Uruguay incluso lo llega a dar vuelta en el medio. Y contra España, el gol de España es una locura el error que Muslera, y después, bueno, Uruguay lo empuja, pero no le alcanzó, pero era un rival también muy complicado, entonces tampoco le podíamos pedir todo. En este sentido, justamente por eso pienso de que no sirve buscar explicaciones en cuestiones particulares, sino más bien en lo estructural. Uruguay ya está, es grande y nunca va a dejar de ser grande. Pero si quiere agrandarse más, si quiere seguir aumentando la cantidad de estrellas que tiene y el respeto por todos, tiene que entender de que su evolución y su fútbol tiene que cambiar, tiene que tener un vuelco en este momento de historia e intentar hacer otra cosa. No sé qué, eso no va a depender de lo que yo quiera o de lo que yo elija o de una cuestión obligatoria, sino más bien de lo que se decida y que se implemente de forma segura, correcta, controlada. Porque con los jugadores que tiene, ya en el contexto tan caótico que tuvieron, estuvieron ahí de clasificarse.
Listo, muy poquito. Bueno, obviamente me recuerda un poco a la Argentina 2018, ¿no? Que Argentina 2018 tiene un grupo quizás un poco más fácil que este, pero llega a la última fecha y gana con un gol en el último minuto, se clasifica, si no se quedaba fuera. Y si ese gol de Rojo no entraba, era un mundial parecido, porque Argentina capaz que hubiese merecido un poco más, como a nivel futbolístico, más que nada por el partido contra Islandia, ¿no? Pero bueno, no se hubiese clasificado por cosas del fútbol, ¿no? Porque a veces no se te da. En este caso, era, bueno, Nigeria, en este caso fue Cabo Verde, Arabia Saudita, o Islandia, qué sé yo. Pasan muchas cosas simultáneamente. El Mundial es un fracaso, es el peor equipo del Mundial, sin dudas. O sea, Uruguay no va a quedar último en la tabla porque tomó puntos y porque el Mundial técnicamente el orden de equipos se mide por la cantidad de puntos que sumaste, pero si analizamos cada selección y nos ponemos a pensar qué aspiraban y qué qué terminaban llevando, Uruguay es la que sale peor, la que sale perdiendo más que todas. Porque ya te digo, las que pierden a partir de ahora, no importa, porque ya perdiste un mano a mano puede pasar cualquier cosa, es un partido solo, te puede pasar mil eventualidades, pero perder en fase de grupos es más grave porque había hasta mejores terceros y porque tenés más margen de error, tenés más partidos para reivindicarte. Este golpe de Uruguay es terrible, pero yo supongo que, bueno, va a ser uno que realmente cambie las cosas. Y un Uruguay exitoso del mañana va a tener que ver con esto. A mí me parece que si Uruguay metió un gol contra España de suerte en el último minuto y clasificaba con 3 puntos, no sé si hubiese sido tan positivo para Uruguay, salvo que después se levante y gane la campeona o llegue muy lejos. La realidad es que si perdía contra Argentina después, en 16 de final, ya sea por goleado o 1-0, lo que sea, pero eso aminoraba un poco el golpe. ¿Iba a servir realmente? No sé, siento que en algún sentido, por cómo se dio todo, el aprendizaje es mucho mayor por cómo se dio así. Y si hubiesen pasado de ronda una ronda más, no sé si valía la pena. Ahora, si vos me decís que avanzaban de ronda y eliminaban a Argentina y avanzaban así como una locomotora, bueno, ya es otra cosa. Y eso obviamente es especulación y nunca se sabe qué pudo haber pasado. Pero yo intuyo que pueden haber perdido con Argentina y en algún sentido ahorrarse la vergüenza, pero no tener tan gráfico el aprendizaje, me hubiese parecido quizás peor en ese aspecto. Chau Uruguay. Creo que muchos hubiésemos querido que llegues un poco más lejos, otros quizás no, pero en definitiva te despedimos del Mundial. Esta vez no vas a ser el campeón del mundo, como ya le dijimos a las otras selecciones. Uruguay, si no me equivoco, es la selección número 11 que se queda fuera del Mundial, de las 16 que se quedaron fuera en fase de grupos. La despedimos con cariño.